uno de los fundamentales. Empresa 25 de mayo, Rodrigo Echalar, ejecutivo de los maestros urbanos de Chuquisaca. Hace pocas horas se ha conocido la intención de este señor Freddy Mamani de presentar un proyecto de modificación al reglamento del escalafón. A nosotros nos preocupa mucho esto porque la población tiene que saber que el reglamento del escalafón garantiza para el magisterio todas sus conquistas laborales, su estabilidad laboral, pero además las conquistas de la educación boliviana, porque ese documento ratifica que solamente maestros formados en especialidad con vocación pedagógica puedan desarrollar las actividades educativas en el aula y no profesionales libres que no conozcan este tema, ¿no? Entonces, el abrir este escenario para nosotros es abrir la posibilidad de la destrucción de las conquistas de la educación boliviana y la destrucción de nuestras conquistas laborales. Hemos leído el proyecto y precisamente ese proyecto va a ratificar los ataques que el gobierno ya ha realizado a nuestro escalafón. Los va a sacramentar, los va a poner como normas oficiales y en ese sentido tenemos que rechazarlo. Y este no es un ataque de un personaje individual, está en el marco de la política del gobierno de destruir las conquistas laborales del magisterio y destruirnos como organización, porque el magisterio es un sector combativo, contestatario, que le ha puesto freno a la privatización de la educación y en ese sentido es una molestia para el gobierno y quiere deshacerse. Por eso, como han hecho con los mineros en su momento con la relocalización, ahora quieren destruir nuestro reglamento del escalafón. Otro tema que nos preocupa como maestros es el uso indiscriminado y sin ningún control de nuestro aporte para la jubilación, que ha salido igual en la prensa en estos últimos días. El magisterio hace tiempo ya ha denunciado que el gobierno iba a usar como caja chica nuestros aportes para la jubilación para llenar los huecos de su mala administración económica y eso está ocurriendo en los hechos. Por eso el magisterio va a ratificar seguramente hoy en la asamblea la necesidad de que la gestora pública sea administrado por los trabajadores y no por los gobiernos corruptos de turno. Otro tema que nos preocupa y que vamos a discutir en la Asamblea del Magisterio es la convocatoria al Congreso Educativo. Un Congreso Educativo que para nosotros es una trampa porque está siendo convocado por el gobierno en concomitancia con la burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana y de las confederaciones de maestros, con el objetivo de remachar la Ley 070 que tanto daño le ha hecho a la calidad educativa, con el objetivo de ratificar el recorte presupuestario. Es un evento donde va a ir mayoría del gobierno con resoluciones ya hechas de antemano y simplemente nosotros van a llevar como adorno. No se toma en cuenta para nada nuestras sugerencias, nuestros planteamientos. En los otros eventos ya hemos aprendido esto y más bien el gobierno va a decir que ha tenido participación del magisterio para aprobar sus políticas nefastas contra la educación. Esos temas vamos a discutir y también el tema de la subida de la canasta familiar que nos preocupa mucho. Nosotros como trabajadores vemos que nuestro salario no alcanza y es mucho peor para la gente que no tiene trabajo, que vive del día, que está sufriendo esto. Entonces tenemos que organizarnos para ponerle freno, porque en este país nos dicen que no hay dólares, que no hay plata, que está escaseando el combustible, cuando nosotros sabemos que sí hay dinero en Bolivia, pero está en pocas manos. Se permite todavía el saqueo de nuestros recursos naturales, se permite que unos cuantos empresarios lucren con la pobreza del pueblo y en ese sentido los trabajadores tenemos que organizarnos junto a los desempleados para movilizarnos juntos. Rechazamos esta intención del gobierno de querer oponer a la población que no tiene trabajo, a los desempleados contra los trabajadores. A eso están recurriendo muchos politiqueros, queriendo confrontarnos, queriendo mostrar que los trabajadores tenemos la culpa de la crisis, cuando es todo lo contrario. El trabajador es el que mueve la economía, el que hace funcionar el aparato productivo y el que activa los servicios en este país y en ese sentido el camino no es confrontarse entre nosotros, sino unirnos, los trabajadores defendiendo sus derechos laborales, de los cuales también van a gozar la gente en el futuro que tenga trabajo, pero sobre todo también exigir creaciones de fuente de trabajo para la gente que no tiene. En ese camino la Central Obrera Departamental va a convocar este día lunes a un ampliado donde vamos a tomar decisiones para poder ya enfrentar estos ataques que estamos sufriendo en nuestras condiciones de vida. El tema del APAS es otro problema, Rodrigo. Sí, precisamente en el APAS se está viendo pues esta intención del gobierno de confrontar a la población contra los trabajadores. Los trabajadores del APAS tienen conquistas laborales que han conseguido con sangre, con luchas, que no pueden ser cuestionadas por ningún politiquero. Eso no implica que el costo de agua sea elevado. Lo que estamos viendo en realidad es una mala administración de los que pasan pues a administrar la empresa de turno en turno y que son pues a dedazo por las autoridades políticas. Ellos son los que hay un mal funcionamiento. Estos politiqueros, en vez de cuestionar las conquistas de los trabajadores, deberían estar impulsando los proyectos que tiene el APAS para mejorar la atención de agua a la población. Por ejemplo, esta ley que nos eximía de esta deuda y que nos siguen cobrando, en el Parlamento se ha quedado dormida y nuestros diputados no hacen nada. Los proyectos de exigir créditos internacionales, de exigir inversión al gobierno central para la construcción de una represa que garantice agua para Sucre están paralizados y se está queriendo ver a los trabajadores como responsables, totalmente errado. Sin el trabajo de esos obreros que trabajan en el APAS no tendríamos servicio de agua. Entonces aquí los que tienen que ser cuestionados son las autoridades de turno, son los politiqueros
politiqueros, y los trabajadores, si tienen conquistas, es con su salario, es con su esfuerzo, con su lucha, y eso tenemos que respetar. Y como Central Obrera Departamental vamos a defender a capa y espada todas las conquistas de los trabajadores, no así de los administradores y politiqueros de turno que pasan por la empresa. Rodrigo Echalar. Reunión de magisterio de emergencia, ¿a qué hora se lleva a cabo? ¿Va a haber selección de actividades a partir de qué hora? Hoy tenemos una asamblea a las 4 de la tarde, está convocado todo el magisterio para poder tomar posición sobre estos temas que son de emergencia, como el tema del cuestionamiento de nuestro escalafón, el tema del mal manejo de nuestros aportes para la jubilación, el tema de la subida de la canasta familiar y el tema del congreso pedagógico, ¿no? Entonces todos esos temas van a ser tratados y esperamos la participación de todos nuestros afiliados. Gracias, Rodrigo Echalar. En vivo y directo desde la capital blanca de América. Hoy, a partir de las 16 horas, se reúne en una asamblea de emergencia en su propio ambiente de calle Juní. Reiteramos, hoy, a partir de las 16 horas, las actividades educativas, de acuerdo al director de cada establecimiento, se suspenderán o continuarán, pero se espera la asistencia de la mayoría de los maestros urbanos en la asamblea. En el informe desde Sucre Bolivia, con el auspicio de MB Electrónica Bolivia, Arturo Salas.